Muy buenas noches. Vamos hoy a presentar un video sobre los ejercicios de contabilidad que tenemos para realizar de la actividad, de la primera actividad. En este caso, nosotros como grupo hicimos 5 ejercicios, de los cuales voy a hablar sobre el problema 636 de la empresa Cítricos y Concentrados S.A. En este caso nos entregan como tal los siguientes saldos a final del mes de marzo del año. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí todo sobre los inventarios, sueldos administrativos, fletes, gastos, ventas, impuestos, etcétera. Bueno, en el primer ejercicio nos piden como tal las ventas netas. Las ventas netas son las ventas de devoluciones de ventas netas menos los descuentos de devoluciones de ventas netas menos descuentos sobre ventas, perdón. En este caso nos da 735.000 pesos. Aquí se evidencia como tal el cálculo sobre las ventas netas. Bueno, el segundo punto nos habla sobre los costos de ventas, perdón, sobre el costo de ventas. El costo de ventas se saca sobre inventario más costo de artículos terminados menos inventario final. Inventario a principios de año, costos de artículos terminados, inventario al final, o sea, al final del mes. Del año, perdón. Nos dio una totalidad de 510.000 pesos. Gastos de administración. Nos pide como tal el tercer punto. Estos gastos de administración nos indica que como tal, la fórmula es sueldos administrativos más servicios públicos al 65%, más depreciación del equipo de oficinas, más seguro de robo, más mantenimiento de oficinas. En este caso nos dio un total de 59.200 pesos. En el cuarto punto nos habla nos pide los gastos de venta. La fórmula es los fletes de venta más servicios públicos al 35%, más publicidad, más muestra de entrega a clientes, más comisiones pagadas a vendedores, más sueldos de venta. Como tal, estos gastos de venta nos dieron 54.580 pesos. Listo. Nos piden en el quinto punto hacer el resultado integral del financiamiento. En este caso son gastos de interés, ingresos por interés, resultado por posición monetaria y pérdida cambiaria. Que todo esto restado nos da 11.000 menos 11.100, ¿sí? Que es un valor en contra de la organización. El sexto punto nos pide el total de los ingresos. En ese caso, el total de los ingresos son los ingresos de ingresos por venta de bodega, que son 7.500, y pérdida en venta de maquinaria, que son 9.100. Estos dos, 7.500 menos 9.100, nos da menos 1.100 pesos. 1.600 pesos, disculpen. En ese caso, en el punto 7 ya nos piden pues como tal el estado de resultados y nos adelantamos a hacer la separación por colores de cuáles son operativos y cuáles no. En ese caso, las ventas nos dieron 850.000 pesos, menos devoluciones sobre ventas 75.000,
menos descuentos sobre ventas nos da un total de ventas netas de 735 mil pesos. Estos en color verdecito eh, son de operación. El costo de venta son 510 mil, menos los 735 mil nos da 225 mil como utilidad bruta. También son operacionales. Los gastos de administración son 59.220 pesos, gastos de venta 54.580, menos la utilidad bruta nos da 111.200 pesos. Y esto es la utilidad de la operación. Estos tres también hacen parte de la operación. Como resultado integral de la operación son menos 11.100. Esto, utilidad antes de otros ingresos y gastos, nos da 100.100 pesos. Estos ya son no operacionales. Otros ingresos y gastos, menos 1.600. Y o sea, como tal, 101.100 menos 1.600. La utilidad antes de impuestos nos da 98.500 pesos. Los impuestos como tal del 28% son 27.580 pesos y le restamos a los 98.500 pesos de utilidad antes de impuesto y todo nos da una utilidad neta del ejercicio de 70.920 pesos. Bueno, el punto 8 nos da como tal que saquemos los ingresos, los porcentajes integrales, perdón. En este caso tenemos como ventas netas, que es el 100%, costo de venta, que es el 69.39%, utilidad bruta el 31%, 8,06 de gastos de administración, gastos de venta 7,43, utilidad de operación 15.13, resultado integral de la operación menos 1.51, otros ingresos y gastos menos 0,22, utilidad antes de impuestos 13,40, impuesto a la utilidad 3,75 y en total nos da un porcentaje de utilidad neta del 9,65. Al ya verificar todo esto, como tal, evaluamos que la rentabilidad de esta empresa, de Cítricos y Concentrados S.A., eh, es positiva, ya que el porcentaje superior al 8% es buena incidencia en la operatividad y control de costos. También se evidencia que la organización no tiene muchas deudas ni gastos financieros. Esto ayuda al que este margen se mantenga y tenga una mayor rentabilidad en un futuro. Continuamos con los siguientes ejercicios. Buenas tardes, les voy a presentar el ejercicio 6.38. Mi nombre es María Natalia Vargas Arias. En este nos pide preparar el estado de resultados, el porcentaje de utilidad bruta, el porcentaje de utilidad de operación, el porcentaje de utilidad neta y nos hace esta pregunta. ¿Qué gasto, además del costo de ventas, impactó mayormente la utilidad? Para eso podemos ver que el gasto más grande fue el de gasto de ventas. Siguiente a este fue el gasto administrativo. El estado de resultado. Tenemos que las ventas totales fueron 250, pero para obtener las ventas netas debemos restarle el descuento sobre ventas y la devolución sobre ventas, por lo que nos quedaría 238. Ahora para obtener la utilidad bruta debemos restarle los costos de venta, los cuales debemos calcular. Sumamos el inventario inicial más los costos de artículos
menos el inventario que nos sobró. Bueno, después de hacer eso y restar el costo de venta, obtenemos la utilidad bruta, que es de 178.000. Ahora, para obtener la utilidad operacional, restamos los gastos administrativos y los gastos de venta. Para obtener la utilidad antes de impuesto, debemos sumarle los intereses ganados y restar las pérdidas que nos dan. En este caso, la pérdida por depomo y la pérdida por inundación. Esto nos da 150.800. Para poder obtener la utilidad neta, debemos restar los gastos por impuestos, que como nos dice la tabla, el ISR es de 32%, por lo que al hacer la operación nos da 48.256. Luego de hacer esta resta, podemos obtener la utilidad neta. O sea, los ingresos fueron de 102.544. Ahora, para saber cuál es el porcentaje de utilidad bruta, de utilidad de operación y porcentaje de utilidad neta. Luego de sacar la utilidad bruta, debemos dividirla entre las ventas netas por 100, lo que nos da como resultado 74.79. En el porcentaje de la utilidad de operación hacemos lo mismo. Usamos la utilidad de operación sobre las ventas netas por 100. En este caso nos da 59.62 y el porcentaje de utilidad neta es de 43.09. Analizando estos datos podemos decir que la empresa tiene un porcentaje de utilidad muy alto, diferente al de muchas empresas, por lo que genera bastantes ingresos. Buen día, soy Joan Sebastián González. El día de hoy les vengo a desarrollar el ejercicio 6.39 del libro de Introducción a la Finanza, el cual nos pide que lo desarrollamos en Excel. Entonces, pues, lo que primero que hice fue extraer la tabla de contenido de la empresa de tubos S.A. del año 13. Entonces, pues, el cual nos da todos los valores. También nos pide hacer 10 ejercicios o 10 puntos del ejercicio 6.39. Pues lo primero que hice fue traspasar toda la información de la tabla de contenido al Excel para así hacerlo más organizado, y pues con ello pues hice el cálculo de ventas netas del año, que fue hacer la resta entre ventas totales, descuentos sobre ventas y devoluciones sobre ventas, el cual nos dio un total de 809.550. En el segundo punto nos dice que calcular el costo de ventas de la empresa, que fue la sumatoria entre inventario inicial de mercancías más las compras de la empresa menos el inventario final de mercancías de la empresa durante el año 13. En el tercer punto nos dice que calcular el total de gastos de administración. Pues esto es lo que hicimos fue una sumatoria entre mantenimiento del equipo de las oficinas, gastos por depreciación del equipo de las oficinas y sueldos de administradores. Entonces, pues tenemos un valor de 84.200, que fue el gasto de administración de la empresa el año 13. El cuarto punto pues nos dice que calcular el total de gastos de venta, el cual pues valga la redundancia tenemos que pues, hacer toda la sumatoria de los gastos que tuvo la empresa durante el año, que fue gastos varios de ventas, gastos por depreciación del equipo de entregas, sueldos de los empleados de ventas, gastos por promociones, gastos por publicidad, y esto nos da un valor de 63.000. En el punto número 7 nos dice que preparar el estado de resultado para el año 13 correctamente clasificado y presentado. Entonces, pues lo que hicimos fue hacer un cuadro para pues sacar el estado de resultado de la empresa. Pues ¿qué es un estado de resultado? También conocido como estado de pérdidas y ganancias. Es un informe detallando el estado financiero de la empresa, que se resume en los ingresos, los gastos y ganancias o pérdidas de una empresa durante un periodo específico, permitiendo evaluar su desempeño financiero. Entonces, pues
¿Con qué fin hacemos esto? Pues para sacar la utilidad bruta de la empresa, la utilidad de operación y utilidad antes de impuestos y utilidad neta de la empresa. Entonces, pues hacemos pues para calcular la utilidad bruta de la empresa, pues restamos en ventas netas menos el costo de ventas y pues la utilidad bruta de la empresa fue de 513.000. Para obtener la utilidad de operación, pues le restamos a la utilidad de bruta de la empresa, le restamos gastos de ventas, gastos de administración, y esto nos da una utilidad de operación de 366.050. Para obtener la utilidad de antes de impuestos, lo que hacemos fue la sumatoria entre el resultado integral financiero y otros ingresos y gastos, y pues nos da un resultado de 387.000. Por último y más importante, pues hacemos la utilidad neta de la empresa del año 13, que es multiplicar el 387.750 por el 30% de impuestos a la utilidad que nos da la tabla de contenido, y a ese resultado se lo restamos, y pues eso nos daría la utilidad neta de la empresa, que es de 272.425. Entonces ya en el punto 8 nos dice determinar los porcentajes integrales. ¿Qué son los porcentajes integrales? Es el método de análisis financiero que expresa las cifras de los estados de resultados en porcentaje. Entonces lo que hice fue sacar la ecuación, o agregar una ecuación que va a ser el porcentaje integral, va a ser igual al punto de partida, a la partida pues que va a ser las utilidades sobre ventas netas por el 100%. Entonces, pues como podemos observar, el porcentaje integral de utilidad bruta de la empresa fue 63.4%, el de operación fue 45.22%, y el de utilidad neta de la empresa fue un 33.53%. Ya pues en el punto número 9 nos dice que teníamos que separar por colores las partes de estado de resultado que corresponden a la operación de las que no corresponden a la operación. Entonces, las que corresponden a la operación, estas están directamente relacionadas con la producción y venta de productos, servicios o servicios principales. Y las de no operación, estas no están vinculadas al giro principal del negocio. Entonces, pues, las de operación fueron ventas netas, costos de venta, gastos de venta y gastos de administración. El de no operación fue resultado integral de financiamiento, otros ingresos e impuestos. Ya por último nos dice que teníamos que hacer la evaluación de la rentabilidad de la empresa, que pues para hacer la rentabilidad de la empresa pues hacemos la utilidad de la empresa sobre ventas netas por el 100%, que pues nos dio fue un 33.53% de rentabilidad de la empresa durante el año 13, pues el cual nos dice que pues fue un buen año para la empresa, ya que fue más del 30% de rentabilidad de la empresa de ese año. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Norma Andrea León. Yo desarrollé el ejercicio 727, problema 727 del trabajo pues acerca de los estados financieros. Entonces, aquí tengo como un resumen de cada uno de la información que nos enviaron, para así pues poder como sacar todas las fórmulas y demás. Entonces, acá tenemos el cálculo de las ventas netas. El cálculo de las ventas netas fue el total de restar B1, que son las ventas totales, menos el descuento sobre las ventas, menos las devoluciones sobre ventas. Aquí también tenemos los totales de gastos de administración, que como podemos ver corresponde a los sueldos de los administradores, más el mantenimiento del equipo de las oficinas, más el gasto por depreciación del equipo de las oficinas. Entonces aquí lo podemos ver. El cálculo del costo de ventas total. Esto es igual a el inventario inicial de mercancías más las compras menos el inventario final de las mercancías. Y aquí vemos nuestro total gasto de ventas. Nuestro cálculo de costo de ventas. Nuestro total de gasto de ventas. Es todos los gastos que se incurren en la venta como tal. Entonces tenemos los gastos varios de ventas, los sueldos de los empleados de ventas,
los gastos por promociones, los gastos por promociones, por publicidad y también los gastos por depreciación del equipo de entregas. Entonces también aquí lo vemos, el total de gasto de ventas. Tenemos el resultado integral del financiamiento. Esto dio como resultado de restar los ingresos por intereses menos los gastos por intereses. Y también tenemos aquí el total de gasto de ventas, el total de ingresos y de otros ingresos y gastos, que lo podemos ver en el ingreso por dividendos más las ganancias de ventas de equipos usados. Pues aquí lo podemos ver, vamos a encontrarlo y aquí está el estado de resultados para el año 11. Entonces esto es de la siguiente manera: tenemos las ventas netas menos los costos de venta, nos da la utilidad bruta de la empresa, menos el gasto de ventas, menos el gasto de administración, nos da igual la utilidad de la operación, más el resultado integral financiero, más los otros ingresos y gastos, nos da la utilidad antes de impuestos, y esto menos el impuesto de la utilidad, que es del 30%, nos da 110.600 como utilidad neta de la empresa. Ahora vamos a ver las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas nos dio del total de sumar el beneficio neto más las utilidades retenidas acumuladas, y esto lo restamos en los dividendos pagados a los accionistas. Y aquí también tenemos el balance general. Entonces tenemos los activos circulantes, los activos de inmuebles, maquinaria y equipo, los intangibles, los pasivos a corto plazo, a largo plazo, y el capital contable. Entonces tenemos el capital social y la prima en venta de acciones. Entonces aquí tenemos el total de activos de 1.300.600 y el total de pasivos y capital de 1.551.400. Entonces, de acuerdo a lo que se ve en este balance general, lo que yo puedo pues como ver en manera de análisis es que este pasivo, hay un pasivo, es el más alto, que corresponde a los préstamos bancarios. Es un préstamo bancario a 3 años. Considero que pues es alto con respecto a los otros pasivos, y pues tenemos un total pasivo del 37%, mientras un capital de 63%. Entonces es un poco más de la mitad. Entonces yo creo que hay que trabajar en minimizar el tiempo del pago de este préstamo, y adicional a eso considero que se debe sumar, debe aumentar los ingresos para tener como una garantía para poder pagar ese préstamo, porque vemos que si sumamos el efectivo, los clientes, los inventarios, nos da el 12%, que es pues mínimo con respecto al porcentaje que tenemos de este préstamo. Adicional a eso, hay que tener en cuenta que los totales de activos es de 1.300.600 y el total de pasivos es de 566.800. Entonces estamos hablando de más o menos un poco menos del 50%, pero pues que es bastante, o sea, para mi criterio es bastante. Entonces sí considero que hay que trabajar en pagar este préstamo, y adicionar en pues aumentar los activos de alguna manera, y los ingresos para poder tener garantía de pagar este préstamo, y que pues no nos afecte a mediano y largo plazo. Entonces pues eso es lo que yo veo en este análisis, y ya, esa es mi conclusión. Entonces quedo atenta a sus comentarios, que tengan buena noche. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a presentar un ejercicio que es el problema 7.30, y pues de acuerdo a la información que nos expone el libro, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero vamos a ordenar la balanza de comprobación siguiendo pues el tema del orden de los activos, los pasivos, la capital de ingresos y los gastos, que lo podemos ver acá, en donde pues se hizo la organización dependiendo si es un debe o es un haber.
y dependiendo pues si directamente es un activo, un pasivo, un capital, un ingreso, un gasto, y pues acá tenemos el total. Luego dice preparemos un estado de resultados. Acá dentro del estado de resultados, como podemos ver, tenemos las ventas, tenemos un descuento sobre esas ventas y acá pues tenemos el total que tuvimos en ganancias en ventas. Luego vemos el costo de ventas, la utilidad bruta, ¿sí? Lo que nos quedó, digamos que de ganancia. Y acá vemos los gastos tanto de administración como de ventas, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos con una utilidad neta de menos 190.250. Luego hicimos el estado de utilidades retenidas, en donde podemos ver la utilidad retenida inicial, la utilidad o pérdida neta, los dividendos pagados, para un total de una utilidad retenida final de 7.359.750. Luego nos pide el ejercicio que hagamos o preparemos el balance general debidamente clasificado según contabilidad, en donde pues hicimos tanto los activos, que los colocamos por acá con su totalidad de los activos corrientes, los pasivos y patrimonios, tanto el total pasivo corriente como el total pasivo no corriente, y el activo no corriente con su total, asimismo el patrimonio, con su total, digamos que tanto en pasivo como patrimonio. Entonces acá hacemos la suma de los dos y esto nos da un total de 27.069.500. Ahora, finalmente el ejercicio nos dice que hagamos un análisis sobre la información obtenida y pues que demos, digamos que una opinión personal acerca de la situación actual financiera de la compañía. Digamos que la rentabilidad pérdida neta fue de 67.750, lo que indica pues que la empresa no generó utilidades en ese periodo. Sin embargo, pues esa utilidad operativa fue de 760.750, lo que pues nos puede dar un panorama rentable ante el tema de impuestos y demás, digamos que reduciendo esa utilidad final. Entonces, pues digamos que solventa lo uno de lo otro. La liquidez, pues hicimos la suma del efectivo más las cuentas por cobrar, dividiéndolo en los pasivos, pues a corto plazo, lo que digamos que nos da un total del 1.61%, lo que significa que la empresa puede pagar sus deudas, ¿sí? Puede pagar sus obligaciones de corto plazo sin tener que depender del inventario. En el endeudamiento, pues vemos que hay una razón de endeudamiento bajo, ¿sí? Lo que indica que la estructura financiera de la empresa es estable, es sólida y pues tenemos un bajo riesgo financiero. En conclusión, hay una buena liquidez, digamos que saludable y estable y un bajo endeudamiento. Sin embargo, pues hubo una pérdida neta en ese periodo y pues digamos que se podría aconsejar revisar bien los gastos administrativos y buscar cómo optimizar esos gastos fiscales. Bueno, gracias por el espacio. Espero que pues hayan entendido nuestra explicación. Gracias.